Él es nuestro Padre, que nos ha conocido aún antes de la fundación del mundo. Y así como dice su palabra, Él ha dado a su Hijo unigénito para hallar salvación por medio de Él. Porque Jehová es mi pastor y con Él nada me va a faltar. En lugares deleitosos pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Porque su vara y su cayado me infundirán aliento de vida. Adereza mesa delante de mi presencia en mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite fresco. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa moraré por largos días. Esa es tu promesa. Y hoy te damos. Y hoy te adoramos. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Amén, hermanos. Estamos muy contentos y agradecidos en esta noche porque Dios nos permite esta fiesta espiritual. Amén. Queremos agradecer primeramente al pastor al pastor Marcelo Espejo,
quien es el pastor de la Iglesia Generación de Fuego, por recibirnos una vez más acá en su iglesia, por estar también juntos trabajando para el Evangelio. Y quiero agradecerle a nombre de la Misión Buenas Nuevas y en esta noche también y todos los que nos visitan, los pastores, los líderes, sean bienvenidos y les agradecemos su participación, su venida, su asistencia a este lugar. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora voy a invitarle al pastor Marcelo, quien es el pastor de la Iglesia Generación de Fuego, quien estará orando por este seminario y también dando las palabras de bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Con deseo de recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo también estoy contento, agradecido al Señor, realmente. Sinceramente les digo. Pero ya, estamos congregados y unidos ahora aquí en la iglesia solo por la gracia y por la misericordia del Señor. ¿Verdad? Por la gracia de Dios. Y también estamos realmente muy felices, muy contentos porque cuántas veces, por ejemplo, recibamos palabra, ¿no? De los misioneros que vienen a visitarnos, una bendición para nosotros, una bendición realmente, ¿no? Queremos oír porque como la Biblia es tan amplia, ¿no? Entonces, unos vienen, por ejemplo, ¿cierto? A compartirnos y pues apuntamos en nuestros cuadernos, en fin, después estamos revisando un poco cuando pasa como el seminario, por ejemplo, que ha de pasar también, ¿no? Entonces, es bueno realmente, ¿cierto? ¿No? Y pues acá también la iglesia, por ejemplo, la congregación, el teatro está disponible. Yo dije al pastor Andrés, ¿no? Toda vez cuando vienen, por ejemplo, los misioneros o los pastores de la iglesia, solamente de la iglesia Misión Buenas Nuevas, a nadie prestamos también, ¿no? Entonces, ocupamos el auditorio. El auditorio se ha hecho para que los hermanos podamos congregarnos, ¿no? Y también nos llevamos muy bien con la iglesia Muy Buenas Nuevas, muy bien nos llevamos con el pastor Andrés también, en unidad realmente, entonces vale la pena realmente. Bien, ahora tenemos la visita, ¿no? Del pastor John Cook Park, ¿no? John Cook Park, ¿no? Yo doy gracias al Señor, sinceramente, porque yo he tenido la oportunidad de conocer al pastor Park, ¿no? Oxo Park, hace años atrás, en Mahanaim. Pero ahora el Señor me da la oportunidad de conocer a su hijo, ¿ya? Entonces, una bendición realmente para mí, por supuesto que sí, ¿no? Creo además, ¿no? Por primera vez también viene el pastor acá a Bolivia. Y tenemos 3 noches de seminario bíblico, 3 noches, hoy día, mañana, pasado. ¡Qué bendición realmente, cierto! ¿Sí? Vamos a estar recibiendo, por ejemplo, el tema es, que dice, gran campaña evangelística, tema, Dios es el que justifica. Amén. Yo quiero ser justificado, yo quiero ser justo. Amén, hermanos. Con frecuencia decir, yo soy justo. Amén, hermanos. Ya, entonces oraremos por el pastor. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús. Estamos muy agradecidos, Dios mío, contentos, alegres, porque Dios mío, vamos a recibir palabra de vida eterna, la justificación, Dios mío. Señor Dios, qué buena palabra es aquello realmente. Este sí es pues el evangelio de las buenas nuevas, trae el pastor John Cook Park. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos a su familia, a su esposa, bendecimos a sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, lo has traído, Dios mío, a la ciudad del Alto, La Paz, Padre. Quizá él no pensaba, Señor, pero siempre en tu voluntad ellos caminan, andan, Dios mío.
Y para nosotros realmente una bendición de tenerlo acá, Dios mío, el matrimonio, Señor amado. El pastor nos va a compartir una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada. Dios mío, Señor mío, agradecido, Dios mío. Nuestro corazón está feliz, contento, Dios mío, de recibir, Dios mío, aquella palabra. Como también, Dios mío, el pastor Andrés también va a estar juntamente con él. Bueno, Padre, gracias, Señor amado. Eres tan bueno, ¿cierto?, para con tu pueblo. Te pedimos, Dios, en nombre de Jesús, que puedes acelerar, apresurar también los hermanos que están llegando o van llegando acá a la congregación, Dios mío. Gracias, Señor. Una vez más bendecimos las 3 noches del seminario bíblico en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias. Amén, gloria a Dios. Bien, todos estamos muy contentos, felices de estar acá, presenciando esta noche, gran campaña evangelística, con el pastor John Gu Park, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Nueva York, Estados Unidos. Bien, vamos a continuar con el programa. Ahora también tenemos una presentación de parte del grupo de danza de panderos, Hetsiba. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. La fiesta apenas comienza. Comunidad Cristiana Generación de Fuego ¿Cuántos quieren preparar sus instrumentos? presenta Preparen los instrumentos, al Ministerio de Panderos y Danza, que la fiesta va a comenzar. Hetsiba. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Hetsiba. Mi alma se goza, mi alma se deleita al recordar que en cada momento tú has estado ahí, Dios. Siervos
amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vi dio fragancias. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Sí, agradecemos al Señor por esta presentación. De esta manera también estamos alabando al Señor. Amén. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora también tenemos otra presentación a través del grupo Canto de Esperanza. Y espero que todos ustedes también puedan cantar juntos. ¿Está bien? Amén. Sí, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, quienes estarán interpretando dos alabanzas: Solo por tu amor y Victoria en Jesús. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos.
corazón, era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé que diste la vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creador. Desde entonces fui a seguir tu luz y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado de esperanza de tener perdón y en mi corazón obrar temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Solo por tu amor yo podré vivir, abrazado de esperanza de tener perdón y en mi corazón ya no habrá temor, para siempre viviré cerca de ti. Alabado sea nuestro Dios. La tristeza te refleja, el dolor te consume y el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en
secreto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Pudieron disfrutar de las presentaciones? Brindémosle otro fuerte aplauso al Grupo Canto de Esperanza, por favor. Estamos muy contentos, muy agradecidos por estar aquí reunidos, todos con un mismo corazón. Amén. Para poder alabar al Señor, así también para escuchar la palabra de Dios. Vino el pastor John Gun Park de la iglesia de Nueva York, Buenas Nuevas, y está visitando Bolivia. En esta ocasión estará compartiendo por 3 noches la palabra de Dios con el tema Dios es el que justifica. Y todos ustedes también estando acá, abriendo su corazón y sin prestar oído a nuestros pensamientos, tal vez nuestros deseos de sueños, de dormir, ¿cierto? Y nosotros podamos prestar todo nuestro corazón, abrir el corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Por eso desde ahora también pueden poner su dispositivo, su celular, en modo vibrador o tal vez apagarlo para que no interrumpa en el momento de la predicación. Bueno, vamos a tener una última presentación. El coro Nueva Alegría también estará interpretándonos 2 alabanzas. Gracias por amarme de verdad. Y la segunda alabanza es Todo para mí. Vamos a recibirle con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias. Agradecemos al Señor en esta noche por las presentaciones. Y bueno, tenemos también un poco de tiempo y yo quisiera en esta ocasión también aprovechar para mostrar un documental acerca del trabajo que está realizando la Iglesia Misión Buenas Nuevas en Bolivia y también a nivel internacional. Se refiere al CLF, el Congreso de Líderes Cristianos, y también entre los hermanos y algunos hermanos también de acá de la Iglesia Generación de Fuego han tenido la oportunidad de participar a estas conferencias de CLF y ha sido de gran bendición para nuestras vidas, porque por medio de estas conferencias, estos congresos de CLFs, de líderes, hemos estado escuchando la palabra de Dios, hemos estado también presenciando, ¿no?, diferentes actividades, presentaciones a través del Coro Gracias, ¿verdad? El 2020, precisamente en Bolivia, hemos realizado el CLF, invitando a más de 800 pastores de todo Bolivia, y todos ellos que han participado a este Congreso de Líderes, pues han recibido gran bendición. Entonces, en esta noche yo quisiera mostrarles brevemente acerca de ese trabajo que está realizando el Congreso de Líderes Cristianos. Vamos a verlos. Compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor.
Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yonguk Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde el nombre del Congreso de Líderes Cristianos CLF se estableció oficialmente. En dicho evento participaron 750 pastores de 47 países, siendo este la piedra angular del CLF que se realiza actualmente en los respectivos países. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor y doctor Oxo Park. Especialmente la conferencia del pastor Oxo Park está conformada por el evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años de haber experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio exacto de la vida espiritual y un ministerio genuino. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, sobrepasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia, donde la cultura confuciana le da más importancia a la cortesía y la filosofía oriental se ha infiltrado en el cristianismo. Sin embargo, en este evento cada líder se ha enfocado solo en la Biblia para establecer que únicamente por la fe en la palabra de Dios se define el ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial del CLF, en el cual se reunieron más de 1,000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en una herramienta indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF en Corea del Sur. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado en el CLF realizado en Seúl: "Volvamos a la Biblia". Con este anhelo, en mayo del 2018, el pastor Oxo Park llevó a cabo el CLF junto al representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros 500 pastores y representantes de diferentes países, en el cual se realizó el simposio con el tema "Cómo llevar la vida de fe cristiana". Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, por lo que se estableció la rueda de prensa de líderes cristianos a nivel mundial desde el 2018. Por otro lado, en las islas Fiji del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, y sus líderes decidieron cooperar con la Misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. Previamente, en el año 2016, dichos líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron confirmar la veracidad de la Misión Buenas Nuevas, compartiendo un mismo pensar en el propósito del CLF. En agosto de 2017 se ha celebrado un convenio y al siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, al cual participaron 600 pastores y líderes. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and
We enjoy that and we want that and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchos ministros hablan acerca de la necesidad de una reforma y un cambio en el cristianismo. Sin embargo, sin la presencia del evangelio puro, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La vida de fe y el ministerio genuino se logran únicamente a través de la gracia y la fe, no por las obras ni el activismo, sino recibiendo el corazón de Dios, despojándonos de la teoría y la religiosidad. En el CLF se comparte a los líderes el evangelio del arrepentimiento y el perdón del pecado. Esperamos que se difunda en todo el mundo. Bien, allí nosotros pudimos presenciar acerca del trabajo que está realizando el Congreso de Líderes Cristianos y CLF. Bueno, ha llegado ahora el tiempo más importante de escuchar la palabra de Dios. Amén. Espero que todos ustedes, por favor, puedan prestar mucha atención en esta noche, abriendo el corazón y escuchar, ¿no?, la palabra de Dios, que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Sí, vamos a invitar al pastor expositor que vino desde los Estados Unidos, de Nueva York, de la iglesia Buenas Nuevas en Nueva York, el pastor Jong-un Park, y quien está en este lugar, y él estará compartiendo la palabra de Dios desde esta noche y también el día de mañana y el día jueves, con el tema Dios es el que justifica. Espero también todos ustedes, invitando a su familia, pueda venir aquí a la iglesia el día de mañana y así recibiendo la palabra de Dios, usted también va a recibir gran bendición. Amén. Ustedes así el día de mañana también invitando a su familia, sus vecinos, conocidos, ¿verdad? A todas las personas que usted conoce puede invitar a este lugar y a través de la palabra de Dios usted podrá recibir gran bendición, escuchando el evangelio de la justicia de Dios, el perdón de los pecados que Dios ha hecho para todos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sepan y todos también conociendo la verdad del evangelio, pues obtenga la vida eterna. Amén. Sí, bueno, ahora vamos a recibir con fuertes aplausos al pastor Jong-un Park de la iglesia Misión Buenas Nuevas, Nueva York, quien estará compartiendo la palabra de Dios en esta noche. 여러분 안녕하십니까? Muy buenas noches a todos, hermanos. 예, 여러분을 만나게 돼서 대단히 반갑습니다. Estoy muy agradecido, ¿no?, por encontrarte. 예, 먼저 성경 말씀 창세기 6장 읽겠습니다. Primero el libro de Génesis capítulo 6, vamos a leer. 창세기 6장 1절부터 8절까지 읽겠습니다. El libro de Génesis capítulo 6, desde versículo 1 hasta versículo 8, voy a leer. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los reptiles y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 예, 여러분 8절까지 읽었습니다. Sí, hermano, hasta el versículo 8 no hemos leído. 저는 2020년도에 볼리비아의 산타크루즈의 그 캠프 때 참석한 적이 있습니다. Mi persona en el año 2020, ¿no? En el campamento mundial en la ciudad de Santa Cruz yo participé. 그렇지만 라파즈는 이번에 이렇게 처음으로 왔는데요. Pero la ciudad de La Paz, primeramente estoy experimentando, ¿no? Acá. 일단 이렇게 이 고도가 굉장히 높아서 이렇게 비행기에서 내린데 깜짝 놀랐어요. Entonces aquí llegando a la ciudad, como una ciudad muy alta, ¿no? Sí, aterrizando del vuelo, mirando esa ciudad, me sorprendí en verdad. 네, 비행기에서 내리는데 귀에서 계속 삐 소리가 나더라고요. Sí, bajando del vuelo, en mi oído sonaba pi, así, ¿no? 네, 그래서 이제 선교사님이 산소 탱크도 주고 이제 그랬는데. Por eso el misionero preparó tanque de oxígeno también para nosotros. 네, 제가 쓰러질 수도 있어요. Entonces, mientras predicando, tal vez puedo caerme de repente, ¿no? 그래도 걱정하지 마세요. 목사님이 계속해서 얘기할 수 있으니까. Pero no se preocupe, aquí el misionero va a continuar, ¿no? 예, 그래서 어떻게 한번 잘 이렇게 해야 될 것 같습니다. Entonces voy a intentar, ¿no? Para predicar bien. 저희 교회에 어떤 한 형제가 있는데요. En mi iglesia hay un hermano. 네, 이 형제가 저에게 자기가 어떻게 이제 예수님을 만났는지에 대해서 이렇게 이야기해 줬어요. Ese hermano me testificó, ¿no? Cómo encontró el Señor Jesús. 이 형제는 원래 한국에서 살았는데 Normalmente ese hermano había vivido en Corea. 이제 죄 때문에 항상 두려웠대요. Pero por el pecado siempre tenía miedo en su corazón. 어떻게 하면 죄를 씻을 수 있을까? ¿En qué manera puedo limpiar mi pecado? 나는 내 마음에 죄가 많이 있는데 Porque en mi corazón hay muchos pecados. 내가 십계명을 잘 지키려 노력하지만 여전히 나는 죄가 많이 그래도 제가 계속 죄를 짓는데 Aunque intentando cumplir los mandamientos, pero sigue cometiendo, teniendo pecado. 회개도 해보고 막 해도 이 죄가 잘 없어지지 않더라는 거예요. Aunque ese hermano arrepintiéndose no podía limpiar su pecado en su corazón. 근데 여러분 한국에는 이제 기도원이라는 데가 있어요. 어떤 이렇게 산에 이렇게 기도하기 위해서 생겨진 집이 있어요. Entonces en Corea tiene una casa, sí, como alejado de la ciudad para orar, solamente para orar. 그래가지고 이제 주위에 있는 사람들이 그 기도원에 가면 거기서 어떻게 죄를 씻는지 가르쳐 준다고. Por eso las personas hablaban como esta casa alejado de la ciudad, como casa de retiro, ahí orando puede limpiar su pecado. 그래서 이제 이 형제가 그때는 구원받기 전이었는데 죄산 받기 전이었는데 이제 그 기도원을 찾아갔어요. Entonces ese hermano escuchando antes de recibir la salvación era escuchando esta palabra se fue a la casa de retiro. 첫날 도착해서 이제 이렇게 앉아서 예배 드리고. Primer día así sentándose escuchando la palabra. 끝나고 그 교회 목사님, 그 기도원에 있는 목사님을 찾아갔어요. Después de terminar el culto, él buscó ese pastor principal en esa casa de retiro. 내가 교회도 열심히 다니고 막 회개도 하고 십계명 지키려 그랬는데 그래도 내가 죄가 많다고. Yo pastor congregando muy bien a la iglesia también arrepintiéndome sigue tengo pecado en mi corazón. 여기 오면 어떻게 죄를 씻는지 가르쳐 준다면서 왔다고. Escuché que llegando en esa casa de retiro puede limpiar el pecado, por eso yo vine. 우리는 어떻게 죄를 씻는지 가르쳐 줄 수 있다고. Nosotros no podemos enseñar a usted en qué manera puede limpiar su pecado. 그 방법이 뭐냐고 제발 나 가르쳐 달라고. Pastor, enséñame por favor, por favor. 근데 굉장히 어렵다고. Pero ese pastor dice muy difícil esa manera. 대부분 실패한다고. Porque la mayoría fracasa. 천국 가는 건데 어려워도 하겠다고. Pastor, si como esa manera puede entrar al cielo, aunque muy difícil, yo haré. 종이를 딱 꺼내더래요. Ese pastor sacó un papel. 하고 싶으면 여기 사인해라. Entonces tú quieres aprender aquí, ya firma. 네가 하다가 죽어도 내 책임이 아니라는 거, 목사 책임이 아니고 네가 결정한 거라는 것에 사인해라. Entonces tú intentando cuando muere ya no tengo culpa, ¿no? Por eso ya firma para que yo no tenga culpa. 여러분 천국 가는 게 이래 어렵습니까? Ya hermano, para ir al cielo es tan difícil como igual que esa manera. 그래서 일단 사인했대요.
Ese hermano escuchando de pastor ya afirmó primero, ¿no? 천국 가려면 어떻게 해야 됩니까? 저희 시스템 어떻게 해야 됩니까? 가르쳐 주십시오. Sí, pastor, para ir al cielo, sí, ¿cómo voy a hacer? Enséñame. 40일 동안 금식 기도해야 된대요. Durante 40 días tiene que hacer ayuno. 예수님도 40일 동안 굶었기 때문에 Porque Jesús también 40 días hizo ayuno. 너도 40일 동안 굶으면 죄 씻어진다. Tú también 40 días ayuna, va a limpiar tu pecado. 그래가지고 사인했대요. Por eso escuchando de ese pastor, ese hermano, ya finalmente firmó. 그리고 이제 금식 기도 Luego, 시작했대요. luego empezó a ayunar. 여러분 물도 있잖아요. 물도 이제 오직 허용되는 건 물. Sí, hermano, en ese ayuno solamente permite agua. 근데 물도 따뜻한 물은 먹으면 안 돼. 찬물을 마셔야 된대. El agua también no tiene que tomar agua caliente, sí o sí debe tomar agua fría. 따뜻한 물을 먹으면 배가 좀 이렇게 더 이렇게 채워지는 느낌이 들기 때문에 찬물을 마셔야 된대. Porque tomando agua caliente puede sentirse como satisfecho, ¿no? Por eso no tiene que tomar agua caliente. 그래서 찬물만 마시면서 하루, 이틀, 일주일, 열흘 Por eso solamente tomando agua fría pasó ayuno, no un día, 2 días, una semana, 10 días. 너무 고통스러웠대요. Entonces él se sintió mucho dolor. 너무 배고프고 매일 음식 먹는 생각하고 Tenía mucha hambre, todos los días pensaba comida nomás. 20일, Pasó 20 días, 25일, 25 días, 30일, 30 días, 35일 35 días. 막 손이 막 약 떨리고 Su mano estaba temblando, ¿no? 막 정신이 막 진짜 막 이상해질라. Hasta su mente también tenía problemas, parece. 36일, 36 días, 37일, 37 días, 38일 38 días. 이제 이틀만 있으면 Falta 2 días. 이제 이틀만 있으면 맛있는 것도 먹을 수 있고 죄도 씻을 수 있구나. Ya pasando 2 días, ahora puedo bañarme, también puedo comer rica comida. 너무 기뻤대요. Si pensando esto, estaba muy feliz. 39일 39 días. 이제 하루 남았다. Un día falta. 이제 하루 남았다. Solamente un día falta. 자, 바꿀까? 여러분 어차피 저는 여러분 못 알아듣겠어요. Sí, aunque mi palabra usted no entiende nada, ¿verdad? ¿No? 배터리가 없는 것 같습니다. No hay batería. 금식 얘기하니까 얘도 배고픈가 봐요. Justo hablando sobre ayuno, ¿no? Ese micrófono también tiene hambre, parece. 그래가지고 이게 여러분 이제 39일. Ya, hermano, ya ahora pasó 39 días. 이제 하루. Ya solo un día falta. 하루 남았다. Ya un día falta. 39일째 점심때가 되었어요. Llegando como en el almuerzo de último día, 39 días. 아무것도 보이지 않았어요. Tenía como mareo, no podía ver nada. 이제 내일 하루만 더 참으면. Entonces mañana un día nomás más, aguantando más. 하루만 더 참으면. Ya faltando un día. 그리고 저녁이 됐는데. Luego ya llegó anochecer. 쓰러진 거예요. Finalmente él se cayó. 그래가지고 이제 사람들이 왔는데 의식이 없었어요. Las personas llegaron, no, y despertando, pero no tenían mentes. 그래가지고 앰뷸런스가 왔어요. Finalmente llegaron ambulancia. 앰뷸런스가 와서 딱 누워 있는데. En la ambulancia estaba acostado. 그 목사님이 이렇게 왔더래요. Luego ese pastor principal llegó. 목사님, 저는 어떻게 되는 겁니까? 39일 참았는데요. Ese hermano mirando, pastor, ¿qué voy a pasar a mí? Porque 39 días hoy día. 40일 해야지 39일 가지고는 안 돼. Tiene que cumplir 40 días. No se puede 39 días. 그래가지고 앰뷸런스에 실려간 거예요. Sí, ahí fue llevado por ambulancia. 여러분들 얼마나 심각했냐면. Sí, hermano, esa historia tan grave. 병원에 도착했는데. Llegaron en el hospital. 의식을 잃었어요. Ya no tenía sus mentes. 그리고 심장이 멈췄어요. Luego también se paró su corazón. 여러분 금식 오래 하지 마세요. Hermanos, no haga mucho tiempo ayuno ustedes. 잘못하면 죽을 수도 있어요. Tal vez se muere. 그래가지고 이제 딱 누워 있는데 심장이 멈춘 거예요. Así estando en el hospital, finalmente se paró su corazón. 여러분 그 왜 영화 같은 거 보면 알죠? 그거 막 인공호흡하고 안 그러면 이제 전기로 팍팍
하는 거 알죠, 여러분? 보셨어요? Ustedes vieron película, ¿verdad? No, una persona separa su corazón así, no empuja, luego hasta electricidad hace, ¿verdad? ¿No? 근데 여러분, 너무 신기한 게 뭔지 아세요? Pero algo pasó, uno muy interesante. 심장이 멈췄는데 El corazón, aunque se paró, 귀는 다 들리더래요. pero su oído está abierto, puede escuchar. 그래서 자기 누워 있는데 몸은 안 움직이는데 Así estaba acostando su cuerpo, no puede mover nada, 의사 간호원이 얘기하는 게 다 들리더래요. pero los médicos, enfermeras hablando eso, todo puede escuchar bien. 의사 선생님, 이 사람 심장이 멎었어요. Ah, el doctor, esta persona se paró su corazón. 간호 빨리 그거 저기 뭐지 그거 가져와. O sea, enfermera, trae ese para hacer electricidad. 자, 200 Ya 200, ¡pah! 너무 이상하더래요. Entonces ese hermano, sintiendo, estaba muy raro, 귀에는 다 들리는데 자기는 죽은 거예요. porque su oído todo escucha, pero esta persona muerta. 그때 마지막으로 기도했대요. Sí, en ese momento ese hombre últimamente oró a Dios. 하나님, 저 39일밖에 금식기도 못 했는데 Dios, solamente yo ayuné 39 días nomás. 저 지금 죽으면 지옥 가는데 Ahora yo muero, voy a ir al infierno, Dios. 제발 살려 주십시오. Por favor, ayúdeme para que yo viva. 한 번만 더 기회 주시면 Una vez me da oportunidad. 제가 제 인생을 주님을 위해서 복음을 전하는 데 살겠습니다. Entonces, toda mi vida voy a servir para el Señor. 그래 막 너무 간절히 기도했대요. Ese hermano con todo el corazón oró a Dios. 근데 어느 순간 펑 하면서 하면서 이게 돌아온 거예요. Pero de repente con esa electricidad, ¡puf! Luego ya revivió ese hermano. 깜짝 놀란 거. 살았구나. Ese hermano se sintió, estoy vivo ahora. 그럼 어떻게 한 줄 아세요? Luego después, ¿qué reaccionó ese hermano, sabe? 이 형제가 그 심장이 멎었을 때 기도했잖아요. 하나님 한 번만 살려주시면 평생 복음을 전하면서 살겠습니다. Como ese hermano estaba orando a Dios, me da la vida, yo toda la vida serviré a Dios. 팍 살아나는 순간 Cuando revivió, ¡pac! Así, 거기 이제 그 뭐죠? 그 병원 그 응급실인데 sí, donde estaba en el hospital, urgencia, emergencia, 응급실인데 그 침대에 올라가가지고 de repente subió encima de cama. 일어나는 순간 바로 침대에 올라가가지고 Después de levantarse, luego directamente subió en la cama 막 그 외치기 시작한 거예요. y comenzó a gritar era ante la persona. 주 예수를 믿어라. 주 예수를 믿어라. Cree el Señor es Cristo, cree el Señor es Cristo. 근데 이제 여러분 너무 좀 이게 좀 약간 이상한 게 뭐였냐 하면 Pero hermano, algo muy interesante. 사람의 심장이 멎으면 이렇게 똥이나 오줌도 다 싸거든요. Normalmente un hombre separa el corazón, sale orinando, también haciendo necesidades. 그 이제 막 그래가지고 옷을 다 벗겨놓은 상태였어요. Por eso estaba despojado sus ropas todos. 이렇게 옷 밑에 바지도 다 벗기고 막 옷 하나도 안 입고 이제 해서 막 응급 처치하고 있었는데 Hasta sus pantalones todos ya bajaron, ¿verdad? No, estaba desnudo. Luego estaba haciendo. 거기서 일어나자마자 De repente se levantó. 완전 빨가벗은 상태에서 침대 위에 올라가지고 주 예수를 믿어라 막 그런 거예요. Así, luego sin ropa subiendo en la cama, luego ya creer Señor es Cristo, creer Señor es Cristo. Así estaba hablando. 그래가지고 병원에서 정신병원으로 옮겨버렸어요. Por eso ese hospital llevó a donde tiene problema mental, sí, de la cabeza, ahí llevó. 아, 미쳤다 그래가지고 Ese señor loco ahora. 이제 그래가지고 이제 막 이제 정신병원에서 계속 복음 전했죠. 막. Entonces en ese hospital también ese hermano predicaba, cree Señor. 정신병원에서 계속 주 예수를 믿어라. 막 En ese hospital mismo también, creer Señor es Cristo, sigue, estaba hablando. 이제 좀 치료받고 Ahí recibiendo, no, mejorando poco más. 나온 거예요. Después de mejorar salió de ese hospital ese hermano. 그래가지고 이제 미국에 와가지고 Y luego él viajó, vino a Estados Unidos. 길을 걸어가다가 우연히 이제 전단지를 받았어요. Luego casualmente caminando encontró un volante del seminario. 그래서 이제 우리 교회로 온 거예요. Y así llegó a nuestra iglesia ese hermano. 그래서 우리 교회에서 이제 복음을 전했는데 이분이 좀 마음에서 받아들이지 않았어요. Entonces predicando el evangelio en nuestra iglesia ese hermano no recibía en el principio. 구원은 100% 은혜다. La salvación es 100% es la gracia. 여러분 오늘 우리가 읽은 6장
8절 보면 Si esta noche hemos leído el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 여러분 8. 하나님이 이 땅을 멸하기로 하셨는데 Si Dios decidió destruir esta tierra, 여기 뭐라 그랬냐면 그러나 노아는 은혜를 입었더라. 이렇게. pero en la Biblia como dice, pero Noé halló gracia. 여러분 맞죠? Es cierto, hermano. 여기에 노아가 뭘 잘했고 노아가 금식을 했고 그랬기 때문에 구원받았다고 이야기하지 않았어요. Sí, en la Biblia no está hablando Noé recibió la salvación, él ayunó, algo hizo bien. 노아가 40일 금식 기도했기 때문에 구원을 받았다고 얘기를 하지 않았어요. Ya Noé como ayunó 40 días, por eso recibió la salvación. No es así. 여기 7절을 보면 Aquí leyendo el versículo 7. 하나님이 이 세상을 지으신 걸 한탄하셔서 이 세상을 멸하기로 하셨어요. Entonces Dios como se arrepintió, llegó dolor, luego decidió destruir a la tierra. 여기 있는 모든 사람들을 다 죽이기로 작정하신 거예요. Dios decidió destruir todas las personas. 자, 근데 그러면서 8절에 여기 그러나 노아는 은혜를 입었다. Pero en el versículo 8, pero Noé halló la gracia. 여러분이 하나님이 여러분을 받으시는 이유는 은혜 하나뿐이에요. Dios acepta, recibe a ustedes solamente una condición de la gracia. 아멘. Amén. 여러분 은혜라는 것은 뭐냐 하면 ¿Cuál es la gracia? 100% 공짜를 얘기해요. 100% es gratis. 아멘. Amén. 여러분 100% 공짜는 뭐냐 하면 Hermanos, 100% es gratis. ¿Qué quiere decir? 예를 들어서 임건수 목사가 나에게 잘해줘서 내가 선물을 줬어요. Por ejemplo, ese como misionero Andrés como trata muy bien al pastor, por eso pastor me regaló algo. 그건 은혜가 아니에요. Entonces eso no es la gracia. 맞아요? ¿Es cierto, hermanos? 잘해준 거에 대한 값이기 때문이에요. Si cuando y trata muy bien comportamiento, no hace muy bien, eso es como su precio. 나에게 나쁘게 했어요. Cuando misionero Andrés trató muy mal al pastor, 내가 이 인간이랑 얘기 안 해. 아무것도 안 줄 거야. yo no voy a hablar a él, nada quiero regalar a él. 그 또 은혜가 아니에요. Eso tampoco no es la gracia. 왜냐하면 그거는 잘못된 것에 대한 값이기 때문이에요. Eso también el precio que hizo su comportamiento mal. 근데 여러분 이 재앙에서 노아가 살아남을 수 있는 것은 딱 하나예요. 은혜를 입었더라. Entonces dentro de esta maldición de Dios solamente una manera, una condición de la gracia recibió. 여러분 노아 시대 때 굉장히 많이 타락했어요. En el tiempo de Noé muchas personas se corrompieron. 맞죠? ¿Es cierto, hermanos? 오늘날 이 시대는 어떤가요? Ese siglo también, ¿cómo está ahora? 여러분 이 시대는 노아 시대보다 깨끗한가요? Entonces ese tiempo también más limpio que el tiempo de Noé. 아니에요. No. 너무너무 더러워졌어요. Sí, muy sucios ahora. 여러분 맞죠? Es cierto, hermanos. 저는 뉴욕에서 사역을 하는데 Si mi persona estoy pastoreando en Nueva York. 모르겠어. 볼리비아는 좀 나을 수도 있을지 모르겠는데. Sí, no sé si Bolivia tal vez más mejor que Nueva York. 뉴욕은 어떠한 법이 생겼냐 하면 Pero en Nueva York ya como tiene una ley. 난 여자야. 그럼 여자가 돼요. Yo quiero ser la mujer, entonces puede ser la mujer. 내가 남자야. 그러면 여잔데 남자가 돼요. Entonces yo quiero ser el varón, aunque soy mujer, pero puede ser el varón. 야, 너 남자잖아. 너 딱 보니까 남자처럼 생겼는데. Tú eres el varón, mirando su rostro, tú eres varón. 내가 이렇게 얘기하면 범죄가 돼요. Cuando así en esa manera hablando, eso es como un delito. 여러분 제가 있는 교회에 저희 교회 학교 선생님들 자매가 있어요. Sí, en mi iglesia hay como los profesores del colegio. 그 학교 학생들이 6살, 7살, 8살, 9살 요 학생들이에요. Entonces sus estudiantes tienen edad, 6 años, 7, 8 años de edad. 근데 어느 날 어떤 남자애가 와서 나는 여자 할래요. 난 여자고 싶어요. Pero un día un varón llegó, luego yo voy a ser la mujer, luego estaba hablando. 그래서 선생님들도 다 걔를 여자로 불러줘야 돼. Entonces todos los profesores están hablando a ese niño, no, tú eres ahora mujer. 근데 어떤 애가 와서 너 여자 아니잖아, 남자잖아 이렇게 놀렸어요. Pero un niño vino luego, tú no eres mujer, tú eres varón, así estaba hablando. 그건 잘못된 게 아니잖아요. No es malo, ¿verdad? Eso, ¿no?
그래가지고 학교에서 5일 동안 정학을 먹었어요. Por eso, por esa situación, ese niño recibió castigo que no venga al colegio 5 días. 여러분 진짜 이렇게 상상할 수 없을 만큼 사람들이 타락해가고 있어요. En verdad, nunca podemos imaginar estas cosas, así está corrompiendo. 여러분 나는 성경 읽으면서 오늘날 이 시대가 노아 시대 때보다 훨씬 더 더러웠을까? Entonces, leyendo la 아니 더 Biblia, 깨끗했을까? entonces leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, ese tiempo verdaderamente está más mejor que el tiempo de Noé, estaba pensando. 아니에요. 여러분 그때나 지금이나 진짜 더러웠을 거예요. 그죠? No, hermanos, como en el tiempo de Noé, también ese siglo, ese tiempo también es muy corrompido. 여러분 맞나요? ¿Es cierto, hermanos? 저는 볼리비아에서 잘 모르지만 볼리비아도 점점 그런 것들이 들어올 거예요. Aunque no sé muy bien aquí Bolivia, pero aquí Bolivia también costumbre, estas cosas va a ingresar a Bolivia. 맞아요. ¿Es cierto, hermanos? 여러분 동성연애 이건 나쁜 거예요. Entonces, eso como tener relaciones entre mismo sexo, eso malos. 여러분 맞죠? ¿Es cierto, hermanos? 옛날에는 부끄러워했는데 이제는 아무도 부끄러워하지 않아. Antiguamente, cuando hablando ese asunto tenía vergüenza, pero en ese tiempo nadie se siente vergüenza. 여러분 맞죠? ¿Es cierto, 오히려 hermanos? 막 자랑스러워하고 막 떳떳해하고 막 그래요. Si hay como jactándose como esta cosa está haciendo, ellos hablan. 여러분 한번 생각해 보세요. Hermanos, piensen bien. 자, 이 시대에 되게 나쁜 사람들도 많이 있는데 En ese tiempo también muchos malos existen. 여러분, 좋은 사람은 있어요, 없어요? También, hermanos, hay buenas personas también, hay no hay. 있어요, 그죠? Hay, ¿verdad, hermanos? 여러분, 생각해 보세요. Entonces pensamos, 노아 시대 때는 어땠을까요? entonces, ¿cómo estará el tiempo de Noé? 노아 시대 때도 나쁜 사람들이 많았지만 En el tiempo de Noé también hay muchos malos. 착하고 성실하고 하나님을 열심히 믿는 사람들도 많았을 거예요. También había buenos, ¿no? Congregando a la iglesia, confiando en Dios. 맞아요? ¿Es cierto, hermanos? 그럼 이해 가세요? ¿Ya pueden entender, hermanos? 자, 그런데 Ya, pero 홍수가 났어요. ya llegó el diluvio. 누구가만 살았나요? Entonces, ¿quién vivió? 노아와 노아 가족들만 살았어요. Noé y su familia nomás vivieron. 자, 왜 그러냐 하면 ¿Por qué eso pasó? 오늘 읽은 8절에서 Si hoy hemos leído el versículo 8, 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. pero Noé halló gracia ante los ojos de 여러분 Jehová. 저는 여러분들이 내가 여러분들에게 하는 설교를 다 잊어버릴 수도 있겠지만 Si aunque yo hablando, ustedes tal vez pueden olvidar todo mi prédica, 이 한 부분은 꼭 기억해야 돼요. pero es una parte sí o sí, recuerden. 여러분, 그건 뭐냐 하면 ¿Qué es esto? 여러분 하나님 앞에 받으심을 얻기 위해서는 Entonces, para ser recibido de Dios, 여러분이 ustedes 뭘 잘하고 여러분들이 열심히 하고 이렇게 해서 얻어지는 게 아니라 no pueden hallar la gracia haciendo bien, echando todo ustedes. 여러분이 은혜를 입어야 된다는 거예요. Ustedes sí o sí deben recibir la gracia. 은혜는 La gracia. 100% 공짜를 나타내는 거예요. La gracia es 100% es gratis. 여러분이 잘한 거나 못한 거나 이것과 상관없이 Ya no tiene ninguna relación que usted hizo bien, no hizo mal. 여러분이 금식을 잘해서 하나님 구원을 주시면 그건 은혜가 아니에요. Entonces ustedes haciendo muy bien, luego recibiendo la gracia, no es la gracia. 하나님 저 40일 동안 밥 안 먹고 참았고 금식했습니다. 예수님처럼. Dios, yo 40 días ayuné aguantando como es Cristo. 여러분 그것에 그래서 하나님이 구원을 주신다면 Así ayunando luego si Dios da la gracia, 그는 은혜가 아니에요. eso no es la gracia. 알겠습니까? ¿Ya me hago entender? 그는 뭐냐면 열심히 한 행위를 나타내는 거예요. Entonces eso es la obra que hizo, ¿no? 여러분 저는 여러분들이 오해하지 않고 들으셨으면 좋겠어요. Me gustaría que ustedes no pueden malentender de mí. 여러분 저는 여러분이 주님을 섬기지 말고 금식도 하지 말고 주님에서 봉사도 헌금도 하지 말라고 이야기하는 게 아니에요. No estoy hablando, ya no ayune, no sirve a Dios, tampoco ofrende. 노아도 주님이 하라시는 방주짓는 일을 진짜 열심히 했잖아요. Noé también echaba todo el corazón para construir el arca. 근데 여러분 중요한 건 뭐냐면 구원은 은혜로 받는 거예요. Pero hermano, ¿cuál es más importante? La salvación es por la gracia. 여러분 은혜이기 때문에 하나님은 어떠한 값도 받으시지 않아요.
por la gracia. Por eso Dios no cobra nada de nosotros. 만약에 여러분들이 금식한 것으로 하나님 앞에 나아간다면 Ya ustedes por lo que he hecho 40 días como ayuno luego ya presenta ante 여러분들이 Dios. 율법을 열심히 지킨 것으로 하나님 앞에 나아간다면 Lo que cumplió todo el corazón los mandamientos con esa obra presenta ante Dios. 여러분이 하나님을 잘 섬긴 걸로 하나님 앞에 나아간다면 Si lo que ustedes sirvieron muy bien a Dios presenta en esa manera, 여러분은 은혜를 얻을 수 없어요. ustedes no pueden hallar la gracia. 이해가십니까? ¿Me hago entender? 여러분이 구원을 얻기 위해서는 Para recibir la salvación ustedes, 하나님 앞에 아무것도 가지고 나가면 안 돼요. si ante Dios nada tiene que llevar. 주님, 저는 아무것도 할 수 없는 죄인입니다. El Señor, yo soy una persona que no puede hacer nada. 주님, 저에게 은혜를 베풀어 주십시오. El Señor, por favor, dame la gracia. 저는 오늘 여러분들 중에 얼마나 많이 그런 마음을 가지고 있는지 잘 모르겠지만 Si esta noche yo no sé muy bien ustedes qué corazón tiene ahora. 주님, 제가 주님 지금까지 한 건 다 무익한 겁니다. El Señor, hasta ahora todo lo que yo hice, nada sirve ante Dios. 주님, 저에게 은혜를 베풀어 주십시오. El Señor, dame la gracia. 여러분, 이 마음으로 예수님 앞에 나가야지 은혜를 얻을 수 있고 구원을 얻을 수 있는 거예요. Con ese corazón presenta ante Dios puede recibir la salvación y la gracia. 여러분, 제가 조금만 더 여러분에게 설명을 한번 드려볼 테니까 들어보십시오. Sí, hermano, poco más voy a explicar a ustedes, no puedan escuchar bien, por favor. 자, 여기 6장 5절에 보면 Aquí 이런 el 말씀이 있어요. Aquí capítulo 6, el versículo 5. 자, 6장 5절 한번 읽어보겠습니다. Ya capítulo 6, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. 자, 여러분, 하나님이 이 땅을 보셨는데 Dios vio a esta tierra. 이 땅에 사람의 죄악이 세상에 관여한 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악하다. Entonces la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. 자, 여기 뭐라 했냐면 모든 계획이 Todos los planes 항상 악하다. siempre está mal. 여러분, 거기에 동의할 수 있습니까? Ya, hermano, escuchando esto, ¿puede entender? ¿Están de acuerdo esta palabra? 모든 게 항상, Todos, luego siempre. 여러분 그렇습니까? ¿Es cierto ustedes? 예? Sí. 여러분 불쌍한 사람들 도와주는 것도 악한 거예요? Hermano, entonces, cuando ayudando a los pobrecitos, ¿también esto está mal? 예? 여러분 하나님은 뭐라 그랬냐면 Pero Dios, ¿qué dice, hermanos? 모든 계획이 항상 악하다 그랬어요. Todos los pensamientos siempre están mal, dice. 저도 이해가 잘 안 돼요. Yo tampoco puedo entender esta palabra. 나도 악할 때도 있지만 그래도 착할 때도 좀 있거든요. Yo también de vez en cuando no estoy mal, pero también de vez en cuando hago bien. 아닌가요? ¿No es así, hermanos? 자, 여러분 제가 여러분들에게 한번 설명을 해볼게. 들어보세요. Ya ahora voy a explicar a ustedes, ¿pueden escuchar bien? 자, 여러분 성경은 하나님이 쓰신 책이에요. Hermanos, la Biblia Dios escribió. 여러분 그거 아십니까? ¿Ustedes conocen, verdad, no eso? 여러분 성경은 여러분 사람들은 미국에 이런 게 있어요. Sí, en Estados Unidos hay algo. 미국에 하나님을 믿는 사람이랑 무신론자라고 있어요. 무신론자가 해마다 만나서 서로 이렇게 토론을 해요. Entonces, en Estados Unidos los cristianos, los que no creen en Dios, cada año se encuentran ellos. 그런 그 대회가 있어요. Entonces hay como concurso, ¿no? 예. 근데 무신론자가 한 번도 이긴 적이 없어요. Pero hasta ahora los que no creen en Dios ni una vez ganó a los cristianos. 근데 사람들은 과학이 점점 발달하는데 En verdad ese tiempo más desarrolla, ¿verdad, no? 과학이 점점 발달하니까 DNA 이런 게 나오잖아요. Entonces más desarrollando sale de DNA. 여러분 DNA가 나오니까 DNA, las personas conociendo. 이게 사람이 인간에서 왔다는 게 말이 안 되는 거예요. Entonces, como el hombre nació del hombre, no puede suceder. 그래서 시간이 지날수록 과학자, 그 하나님을 믿는 사람들이 훨씬 더
더 많이 이기고 훨씬 더 압도적으로 이긴대요. Por eso pasando más tiempo los científicos, ¿verdad? No, los que creen en Dios, ellos siempre ganan. 그래서 미국에서 제일 유명한 이제 영어로는 에이티스트라 그래요. 그 하나님을 안 믿는 사람들을. Por eso en Estados Unidos, como los que no creen en Dios, 그 중에 제일 유명한 사람이 있었어요, 미국에. entonces ese es un departamento muy conocido en este 항상 departamento. 이 토론하면 맨 앞에 나가 사는 사람인데 이 사람이 죽기 전에 책을 썼어요. Entonces siempre compitiéndose, peleando de ese asunto, esta persona siempre adelantaba. 죽기 전에 뭐라 썼냐면 하나님은 있다. 그 책 쓰고 죽었어요. Luego, antes de morir, esta persona escribió un libro que, ¿cómo escribió? Antes de morir esta persona, Dios existe. 그럼 진짜예요. Eso es cierto, es verdad. 성경은 하나님이 쓰셨어요. En verdad, la Biblia, Dios escribió ese libro. 여러분 그래서 성경에 있는 수많은 예언이 있는데 Por eso dentro de la Biblia hay miles de profecías. 여러분 그 예언 중에 틀린 것이 하나도 없어요. Entonces, miles de profecías, todos cumplió. 성경학자들은 연구하기를 성경 안에 있는 예언 중에 한 70% 정도가 이미 이루어졌다고 얘기하는데 Entonces, todo lo que investigando, estudiando de la Biblia, entre todas las profecías, 70% ya han cumplido. 여러분 근데 그 성경에 있는 예언 중에 하나도 틀리지 않았다는 거예요. Entonces, todas las profecías que están en la Biblia, hasta todo cumplió. 여러분, 어떠한 인간도 이렇게 쓸 수 없다는 거예요. Ya ni un hombre puede escribir como Dios. 여러분 왜냐하면 성경은 하나님이 쓰셨어요. ¿Y por qué, hermanos? La Biblia Dios mismo escribió. 하나님이 쓰신 것이기 때문에 Porque Dios escribió ese libro. 우리가 성경책을 보면 Cuando nosotros leyendo la Biblia, 잘 이해 안 가는 부분이 있어요. por eso hay alguna parte no podemos entender. 여러분 그렇겠죠? Es cierto ustedes, ¿verdad? ¿No? 그 사람들은 이해 안 갈 때 어떻게 하냐면 Entonces las personas cuando no entienden la Biblia, 아 나 모른다 이렇게 하지 않아요. yo no sé nada, no habla así. 사람들은 이해 안 가고 모르면 혹시 이런 뜻이 아닐까? 혹시 이런 뜻이 아닐까? 하면서 하나님의 말씀에 자기 생각을 섞게 되는 거예요. Cuando no entiende la Biblia, ellos, entonces será ese significado, será así, luego añade, agrega sus pensamientos. 여러분 제 말 이해 아십니까? Ya hermano, puede entender 예를 de mí. 들어서 제가 뉴욕에 있는데 내가 우리 교회 성도 한 명을 불렀어요. Ya por ejemplo, yo estoy en Nueva York, yo llamé mi hermano de la iglesia. 아 형제 내 방에 오세요. Hermano, venga a mi cuarto. 그 형제 오면서 오만 생각 다 하는 거예요. Entonces ese hermano, mientras llegando a mi cuarto, miles de pensamientos tiene. 아 목사님 목소리가 약간 좀 이렇게 화나 있는 것 같은데 나한테 화난 건가? Escuchando la voz del pastor, creo que poco enojado así, a mí parece. 아 나한테 뭐 책망할 건가? Tal vez llamando a mí, creo que me va a 내가 exhortar. 뭐 잘못했지? ¿Qué equivoqué yo? 지난번에 내가 뭐 했지? Anterior semana, ¿qué hice 그 yo? 여러분 자기가 잘 모르면 거기다가 자기가 생각하는 것들을 섞어서 이해하려는 그게 사람의 마음인 거예요. Ya hermano, cuando no entiende, ahí en esa situación agrega nuestro pensamiento, en esa manera quiere entender. 자, 근데 여러분 성경 말씀은 여러분들 하나님이 쓰신 책이기 때문에 여러분들이 이해하는 것이 아니라 Ya, esa Biblia Dios escribió, por eso nosotros no podemos entender todo. 하나님이 쓰신 그대로를 마음에 받아들여야 되는 Y 거예요. como está escrito tal la Biblia, aceptar nada más. 자, 보세요. Ya vamos a ver. 창세기 3장에서 뱀이 여자를 유혹했어요. Génesis capítulo 3, como el serpiente estaba tentando a la mujer. 여러분 뱀이 여자를 유혹할 때 선악을 알게 한 나무에 실과를 놓고 유혹을 한 거예요. El serpiente engañando a la mujer, mostrando ese árbol ciencia bien 하나님은 del 그거 mal. 먹지 마라. 먹으면 정령 죽는다라고 말씀하셨어요. Dios dice, ya no come, el día que comieres ciertamente morirás. 여러분 이 여자가 예수님 하나님 말씀만 들었을 때에는 Cuando la mujer solamente escuchando la palabra de Dios, 아 저거는 죽는 거야, 저건 죽는 거야 이것밖에 마음에 없었다는 거예요. mirando ese árbol, ese come va a morir. Solamente esa palabra quedaba en el corazón. 맞나요? Es cierto, hermanos. 근데 뱀이 뭐라 그랬어요? Pero el serpiente, ¿qué dijo? 아니야 안 죽어. No va a morir. 첫 번째. El primero. 두 번째는 El segundo. 네가 저걸 먹으면 Cuando tú comes ese árbol, 눈이 밝아져서 하나님처럼 돼. tus ojos abrirán, luego van a como ser como Dios. 여러분 맞습니까? Si es cierto, hermanos. 원래 하와는 선악과를 봤을 때
Sí, la mujer cuando ya vio ese árbol, 아, 저거는 죽는 거, 저거는 죽는 거, 저걸 먹으면 죽는 거, 이거 하나밖에 없었어요. mirando ese árbol, va a morir, solamente esa cosa nomás se quedó en su corazón. 맞죠? ¿Es cierto? 그 하나님의 말씀이 하와의 마음을 이끌어서 아, 먹으면 죽으니까 먹지 말아야 되겠다. 이렇게 되었단 말이에요. Si la palabra de Dios guiando a la mujer a comiendo va a morir, así estaba. 근데 사단은 하나님의 말씀과 다른 또 하나의 생각을 하와의 마음에 넣어준 거예요. Pero Satanás como puso, ¿no?, en el corazón de la mujer diferente palabra de Dios. 먹어도 안 죽어. Aunque come, no va a morir. 먹으면 내 눈이 밝아져서 하나님처럼 돼. Cuando come, abrirá tu ojo, será como Dios. 자, 원래 처음에는 하와는 하나만을 봤는데 Si primeramente la mujer solamente miraba una cosa nomás, 이제는 하와가 두 개로 보는 거예요. ahora esa mujer mirando dos cosas. 하나님의 말씀 먹으면 죽는다는 거. Si la palabra de Dios come, va a morir. 그 다음에 뱀이 넣어준 마음, 아, 안 죽고 이거 먹으면 하나님처럼 된다는 거. Ya otra palabra de serpiente, no muere, luego abrirá ojo, va a ser como Dios. 여러분 맞나요? ¿Es cierto, hermanos? 그 두 개를 놓고 이젠 하와가 결정하는 거예요. Entonces, entre dos cosas, la mujer debe decidir. 여러분, 하나님의 말씀을 놓고 Hermanos, dejando la palabra de Dios, 여러분들이 맞나 안 맞나 결정한다면 여러분 이미 사단에게 속은 거예요. ¿es correcto o no es correcto esta palabra de Dios? Usted ya está corrompido. 이해가십니까? ¿Ya me hago entender? 왜냐하면 하나님의 말씀만 들었을 때는 Si, por ejemplo, solamente escuchando la palabra de Dios, 아, 저거는 죽이는 과일, 죽이는 이거 하나밖에 없었어요. entonces ese árbol sí o sí va a morir, solamente esa una cosa tenía en el corazón. 이해가시나요? ¿Ya me hago entender, 근데 hermanos? 하나님의 말씀 말고 사단의 음성을 하나를 더 들은 거예요. Pero ya la mujer escuchó el corazón de Satanás. 사단의 음성을 듣고 Después de escuchar la palabra de serpiente, 과일을 보니까 luego mirando ese árbol, 성경에 뭐라 그랬습니까? en la Biblia, ¿cómo está escrito? 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. Entonces, agradable y codiciable, así se veía. 맞아요? ¿Es cierto, hermanos? 그래서 따먹었죠. Por eso ya comió finalmente. 여러분 맞나요? ¿Es cierto, hermanos? 하나님의 말씀만 들었을 때는 Cuando solamente escuchando la palabra de Dios, 아, 이거는 죽이는 과일. ese árbol va a morir. 하나님 먹지 말라 그랬어. Dios dice que no comerás. 아, 이거는 나를 죽게 하는 거야. Ese árbol sí o sí me va a matar. 하나님의 말씀만 들었을 때 Solamente escuchando la palabra de Dios, 하와는 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜롭게 할 만한 이렇게 얘기하지 않았단 말이에요. entonces Hawa nunca habló ese agradable y codiciable. 맞아요? ¿Es cierto, hermanos? 자, 근데 하와가 사단의 음성을 들었어요. Pero la mujer escuchando la voz de Satanás, 여러분, 이게 사단이 하는 일이에요. sí, eso es trabajo de Satanás. 사단은 하나님의 말씀이 있는데 Sí, Satanás escuchando la palabra de Dios, 에이, 어떻게 그럴 수 있어? sí, ¿cómo puede ser así? 아니야, 이런 거겠지. Parece que ese significado es. 하면서 여러분에게 하나님의 말씀 아닌 다른 것들을 제시해 주고 있어요. Por eso Satanás sí ofrece como diferente que la palabra de Dios. 근데 중요한 건 뭐냐 하면 Pero ¿cuál es más importante? 여러분들이 하나님의 말씀과 또 다른 음성과 두 개를 비교하는 순간 이미 여러분은 사단에게 속은 거예요. Pero cuando usted está comparando la palabra de Dios luego la palabra de Satanás, ya está corrompido ustedes. 아멘. Amén. 왜냐? ¿Por qué? 하나님의 말씀은 La palabra de Dios 진리이기 때문에. es la verdad. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios 길이고 es el camino. 생명이기 때문에. También la vida es. 하나님의 말씀 외에는 다른 건 없기 때문에. Fuera de la palabra de Dios no existe. 아멘. Amén. 자, 그런데 Ya, pero 사단은 우리의 마음에 Satanás en nuestro corazón, 하나님의 말씀이 있지만 aunque en nuestro corazón hay la palabra de Dios, 여러분 하나님은 신이시잖아요. hermano, Dios es Dios. 하나님 우주를 창조하신 분이시잖아요. Ya Dios creó ese universo. 저는 깜짝 놀랐어요. Si yo me sorprendí, hermanos. 오늘 여기 라파스 왔는데 Hoy yo llegué aquí a la ciudad de La Paz. 와, 여기 막 그 길이 경사가 얼마나 높은지. Entonces los caminos de verdad muy altos, como caída, verdad, no bastante. 근데 제가 있는 숙소는 2,800m.
Entonces, ¿dónde estoy ahora en mi hospedaje, verdad? No, como 3.300 metros. 그런데 거기서 그 집에 계단이 있어요. 요만큼 계단이 있어요. 제 방으로 가려면 요만큼 계단을 걸어가야 돼. Entonces, en ese mi casa hospedaje hay como igual que ese grada para entrar a mi cuarto. 계단 요만큼 올랐는데 숨이 차기 시작. Aunque esa pequeña grada también subiendo y me fatigaba, ¿verdad, hermanos? 4,000m도 아니고 3,000m에서 No era 4 metros de altura, como 3.000 metros de 계단 altura. 5개 올라갔는데 Solamente ese grada, solamente 5 gradas subiendo. 제가 제 아내랑 얘기했는데 숨이 차서 얘기를 못 하겠더라고. Sí, cuando quería hablar mi esposa no podía porque fatigaba bastante. ¿Eh? 근데 오늘 내가 보니까 Pero hoy día yo mirando aquí la ciudad. 라파스 사람들은 막 경사 이렇게 높은데 등에 짐 지고 막 다 걸어가는 거예요. Pero aquí La Paz mucha caída, ¿verdad? No, pero las personas cargando así estaba caminando. 어떻게 저럴 수 있을까? Entonces, ¿cómo así puede vivir? 왜냐면 하나님이 여러분들의 몸에 그런 환경을 다 적응할 수 있도록 만드신 거잖아요. Porque Dios ya creó a su cuerpo para que pueda adaptar estas situaciones. 맞나요? ¿Es cierto, hermanos? 안 그러면 여러분 여기 못 살 거예요. 그죠? No es así, usted creo que no van a vivir en esa ciudad. 맞죠? ¿Es cierto? 저도 이제 한 3, 4일 있으면 바로 이제 다시 갈 건데. Entonces pasando 1 día, 3 días voy a ir a otra ciudad rápido voy a ir. 여기 생각보다 더 힘들구나. Entonces yo pensaba no muy diferente que mis pensamientos 여러분 aquí. 하나님은 Entonces ya Dios 이 우주를 지으신 분이에요. Dios creó ese universo. 하나님은 여러분 한 명 한 명 인간을 만드신 분이에요. Dios uno a uno de ustedes creó. 하나님 이 세상을 움직이시는 분이에요. Dios mueve esa tierra. 그 분의 말씀이 바로 성경이에요. Esta palabra de Dios es la Biblia. 아멘. Amén. 성경에 있는 모든 말씀은 진리예요. Por eso toda la palabra que está escrito en la Biblia es la verdad. 자, 근데 우리는 이미 사단에게 속고 있는 거예요. Pero nosotros ya fue engañado por Satanás. 왜냐하면 여러분 성경 창세기 6장 5절에서 Porque Génesis capítulo 6, 5 하나님은 이 세상의 모든 사람의 모든 계획이 악하다고 말씀하시는데 dice la maldad de todos los hombres era mucha en la tierra. 여러분 마음에는 이 말씀 말고 또 다른 어떤 여러분이 보는 게 있는 거예요. Pero fuera de esa palabra de Dios en sus corazones hay otras cosas más. 그래요, 안 그래요? ¿Es cierto o no? 나는 착한 일을 했는데 Porque yo hice buena obra. 나쁜 놈도 많이 봤지만 착한 사람들도 좀 있는데 Claro, hay mucho malo también existe muchos buenos. 맞아, 나쁜 사람들이 훨씬 많지만 Claro, hay muchos malos, ¿verdad? 그래도 진짜 선한 사람이 있는데 También, pero existe, hay buenos personas. 여러분 이게 바로 사탄이 하는 거예요. Esta palabra, ese trabajo es Satanás. 야, 봐봐. Ya mire, 야, 이거 너무 맛있게 생기지 않았어? se ve muy como 야, 열매 rico. 너무너무 탐스럽게 열렸지? Ah, mira, esa fruta es muy 야, agradable. 너 이거 먹으면 죽을 것 같아? Ya mirando, ese comiendo parece que va a 야, morir. 이거 먹으면 안 죽어. 이건 지혜로워져. 생긴 거 봐봐. 얼마나 이뻐. Ya ese comiendo va a ser más sabios, luego va a vivir. 이렇게 Así, 하와를 속인 것처럼. así como engañó a la 그래서 mujer. 여러분 어느 순간 하와는 하나님의 말씀을 따라야 되는데 Sí, entonces la mujer debería seguir la palabra de Dios. 맞죠? ¿Es cierto? 여러분들도 마찬가지죠. Ya usted también igual. 나도 마찬가지죠. Yo también igual. 근데 하와는 하나님의 말씀을 마음에 두고 Ya la mujer ya poniendo la palabra en su corazón, 사탄이 한 얘기도 마음에 두고 también la palabra de Satanás también poniendo en su corazón. 내가 두 개를 가지고 어느 것이 옳지 어느 것이 맞지 이렇게 하고 있는 거예요. Luego dos palabras está ya comparando, ¿verdad? ¿Cuál palabra es mejor para mí? 이미 사단에게 속은 것이다. Ya la mujer fue engañado por Satanás. 맞아요? ¿Es cierto? 두 개 가지고 막 하다 보니까 Porque dos cosas están midiendo, ¿verdad? 그리고 선악과를 딱 보니까 Luego mirando ese árbol, 맛있게 생겼는데 se ve agradable. 먹으면 지혜롭게 될 것 같은데 Parece ese codiciable. 먹으면 안 죽을 것 같은데 Comiendo no va a morir. 선악과를 다 먹은 거예요. Finalmente ya comió. 사단은 오늘 나와 여러분의 마음에 Satanás, esta noche mismo, yo a ustedes, 이렇게 하나님과 다른 마음을 계속해서 만들어 나가서
misma manera poniendo en sus corazones diferente la palabra de Dios. 여러분으로 하여금 하나님의 말씀을 믿고 따른다고 하지만 Usted dice que yo estoy siguiendo la palabra de Dios. 결국은 하나님의 말씀을 선택하지 못하게 하는 거예요. Finalmente Satanás va a trabajar para que elija la palabra de Satanás. 제가 여러분에게 물어보고 싶어요. Si yo quiero preguntar a ustedes, 하와가 선악과를 따먹었잖아요. si la mujer finalmente comió ese árbol, 하나님 싫어서 선악과 따먹었나요? entonces la mujer odió a Dios, por eso comió ese árbol. 아니에요. No. 하나님 미워서, Odió a Dios, 하나님 대적하기 위해서? hizo para contra Dios. 아니에요. No. 하나님 사랑했고, Si amó a Dios, 맞죠? es cierto, 하나님과 가까웠고, está cerca de Dios, 하나님과 마음이 연결돼 있고, está conectado con el corazón de 나 Dios, 하나님 따르고 하나님 사랑하고, siguiendo a Dios, amando a Dios. 여러분 맞나요? Es cierto, hermanos, 근데 사단은 거기다가 pero este Satanás, 하나님 말씀 말고 다른 말씀을 넣어주는 거예요. si fuera de la palabra de Dios, otra palabra puso. 아니야, 꼭 죽는 건 아니야. No, no va a morir sí o sí. 야, 네가 그거 먹으면 눈이 밝아져서 지혜롭게 될 수 있어. Cuando tú comes, tu ojo abrirá, luego será más sabio. 이렇게. Así es. 하와는 여전히 하나님 사랑했고 여전히 하나님을 따랐지만 La mujer continuamente amando a Dios, siguiendo a Dios. 하와의 마음에 두 가지 마음이 생긴 거예요. Que en el corazón de la mujer ya tiene dos corazones. 하나님의 말씀과 다른 마음. O sea, uno el corazón diferente de la palabra de Dios. 여러분 중요한 거 이거 하나님 말씀과 다르잖아. Si ustedes esta palabra diferente que la palabra de Dios. 딱 잘라 버려야 되는데. Así ya cortando, ¿verdad? ¿No? 하와는 자기가 그 마음 두 개를 가지고 어느 것이 맞지? 어느 것이 맞지? 어느 것이 맞지? 그리고 선악과 보니까 좋아 보이는데 어느 것이 맞지? 이러니까 선악과를 따먹는 거예요. Pero la mujer ella misma está midiendo cuál palabra es mejor, cuál palabra es verdad. Luego mirando ese árbol, luego finalmente se veía y comió. 맞아요. ¿Es cierto? 여러분들도 그러잖아요. Ya hermano, usted también igualito es. 아니에요? ¿No es así? 여러분들도 그러잖아요. Usted también hace igualito. 여러분들은 나만 그래요? 목사님 안 그래요? Usted dice, yo no me hago, pastor también hace, ¿verdad? 저도 그럴 때 많아요. Yo también, sí, yo hago también, hermanos. 저도 할 말은 없어요. Yo tampoco puedo hablar ante 그래서 만약에 ustedes. 나는 안 그런데 여러분 그러면 제가 막 엄청 화나고 있겠죠. 지금 어떻게 그렇게 신앙생활하고 있어? 그러면서 Por eso yo no hago, pero usted hace, ¿verdad? Así. Entonces yo puedo hablar. ¿Cómo puede hacer así? Así puedo hablar. 저도 그래요. Pero yo hago también igual que ustedes. 사단이 굉장히 강교해서 Satanás muy astutos. 하나님 말씀은 그렇지만 Sí, aunque la palabra de Dios así es. 안 될 거야. Pero no va a cumplir. 어려울 거야. Sí, creo que está difícil. 그래서 내 마음에 하나님 말씀과 다른 생각을 주어서 Por eso Satanás pone diferente que la palabra de Dios. 내 마음으로 하여금 말씀이 아니라 생각을 따라가게 하는 거예요. 그래서 하와처럼. 그래서 finalmente, 멸망당하게. por eso finalmente mi corazón sigue la palabra de Satanás como la mujer destruyendo de esa manera. 저희 선교에 설립하신 박욱수 목사님 계신데 En nuestra misión hay un fundador, Pastor Ospak. 배가 굉장히 아픈 위궤양이 있었어요. Entonces, como tenía una enfermedad, su estómago tenía una enfermedad. 근데 이 배가 아픈데 이 위에 이 위산이 굉장히 많이 나와서 이제 이 위산이 이 위벽을 깔아먹는 그 위궤양이었어요. 영어로는 얼서라 그러는데. Entonces, así como en su estómago tenía esa enfermedad, en ese estómago sale ese ácido, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Por eso tenía esa enfermedad úlcera. 그래서 의사가 목사님에게 절대 자극적인 음식을 먹지 마라. Por eso el doctor y habló al pastor Ospak, si nunca come una comida que fuerte. 목사님이 어느 날 기도하셨어요. Un día pastor oró a Dios. 하나님이 성경 말씀에 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라. 그래야 하면 그대로 되리라. 이 말씀을 보여주셨어요. Por eso, y orando a Dios, Dios mostró una palabra así, como pidiendo, orando a Dios, eso recibirá todos. 아, 하나님이 내가 기도하는 것은 나에게 이미 주신다고 말씀하셨구나. Dios dice que yo oro, Dios sí o sí me va a dar. 그렇게 말씀하셨어요. Dios habló así. 사탄은 뭐라 그래요? Pero Satanás, ¿qué dice? 아니야. No.
너 못 나. tú no vas a 너 sanarse. 조심해. Tienes que cuidarte. 야, 기도도 하지만 약 먹어. No oras, ya mejor era tomar 야, medicamento. 의사가 네 몸 안 좋아진다고 얘기하잖아. El doctor dice que está peorando tu 너 cuerpo. 지금 상태 굉장히 안 좋아. Tu condición ahora, tu estado muy mal. 아침에 목사님 기도했어요. En la mañana, pastor oró. 그렇지, 하나님이 이미 나 고쳐 주셨다고 얘기하셨지, 성경에서. Por eso en la Biblia, ¿verdad? Dios ya me había dicho, ya está sanado. 이미 고쳐 주셨다면 내가 음식 자유롭게 먹어도 되겠다. Dios ya está sanado mi enfermedad, entonces voy a comer. 하나님이 말씀하신 거예요. Porque Dios habló así. 맞나요? ¿Es cierto, hermanos? 사단은 Pero Satanás, 조심해. cuídate. 너 음식 먹다가 너 진짜 너 그러다가 위 빵꾸 나면 죽을 수 있어. Ya tú comes comida, luego también tu estómago tiene 너 problemas, 지금 puede 몇 morir. 개월 동안 계속 앓고 있잖아. ¿Tú cuántos meses estás enferma, verdad, no? 이렇게. Así, en esa manera. 여러분 말씀을 대적하진 않는 것 같아 보이지만 Aparentemente no actúa contra la 여러분 palabra. 하나님의 항상 하나님의 말씀과 다른 생각을 우리 마음에 집어넣더라는 거예요. Pero Satanás siempre pone en nuestro corazón como diferente que la palabra de Dios. 여러분 하나님이 바보입니까? Hermano, Dios es tonto, es. 아니죠. No es. 하나님이 인간을 잘 모르시겠습니까? Dios no conoce a nosotros. 아니에요. 아셔요. No, ya conoce bien. 여러분 하나님 우리 머리카락까지 세신다고 얘기하셨어요. Dios dice que hasta nuestro cabello cuenta. 근데 그 하나님 오늘 뭐라 그러셨습니까? Pero esta noche Dios, ¿qué dice a nosotros? 6장 5절에서 Capítulo 6, versículo 5. 인간이 하는 모든 계획이 Entonces todos los pensamientos 항상 악하다라고 얘기하셨어요. continuo están mal. 여러분 사단은 내 마음에 내가 이 말씀을 처음 들었을 내 마음에 어떤 마음을 준 줄 아십니까? Si cuando escuchando esa palabra Satanás, ¿qué pone en nuestro corazón? 하나님이 말씀하시는 그 악한 놈들, 교도소에 있는 놈들, 나쁜 놈들 Si hay esta palabra, ya los que están en la cárcel, los malos. 교도소에서 사람 죽이고 죄 짓고 간음하고 그런 인간들 Los que están en la cárcel, si asesinato, luego adulterado, hacia ellos está 그런 hablando. 사람들 때문에 이런 말씀을 쓰신 거야. Y por ellos está escrito esta palabra en la Biblia. 여러분 그렇습니까? ¿Es cierto, hermano, esto? 아니에요. No, no es. 이거는 모든 사람에게 하신 말씀이에요. Esta palabra para toda la persona es. 맞습니까? ¿Es cierto, hermanos? 여러분 하나님이 누구를 멸망시켰습니까? Dios, ¿a quién destruyó, hermanos? 악한 사람을 멸망시켰습니까? ¿A los malos destruyó? 아니에요. No. 하나님은 방주에 타지 않는 모든 사람을 멸망시킨 거예요. Dios destruyó todas las personas que no entraron al arca. 여러분 왜 방주에 타지 않았겠어요? ¿Y por qué mucha gente no entraron al arca? 하나님의 말씀을 받아들이지 않았던 거예요. ¿Y por qué? Porque no aceptó la palabra de Dios. 아 그래도 나는 악하진 않는데. Sí, me parece que no soy malo 그래도 tanto. 난 선한 게 있는데. Ah, verdad, en mi corazón poquito de bueno 그래도 tengo. 내가 또 열심히 기도하고 그러면 하나님 날 봐주시겠지. Entonces otra vez con todo el corazón orando, Dios me va a aceptar. 내가 금식하면 하나님 나에게 은혜 베풀어 주시겠지. Ayunando ante Dios, Dios me va a dar la gracia. 그래서 방주에 타지 않은 거예요. Por este corazón no puede entrar al arca. 하나님의 말씀에 Según la palabra de Dios. 하나님이 보실 때에 Cuando vio a nosotros, 내가 하는 모든 것이 악하구나. entonces todas las cosas es 하나님 나의 mal. 것을 어떠한 것도 받으실 수 없구나. Dios no acepta nada de nosotros. 나는 멸망을 받을 수밖에 없구나. Entonces mi persona va a ser destruido. 그럼 이것을 받아들였다면 Si esta palabra aceptando a nosotros, 이 사람은 하나님의 구원의 은혜를 입을 수 있었던 거예요. entonces esta persona posiblemente puede recibir la salvación de Dios. 여러분의 오늘 여러분의 마음도 마찬가지예요. Esta noche, hoy día también el corazón de ustedes también 여러분의 igual. 신앙도 마찬가지예요. La vida de creencia de ustedes también. 하나님이 말씀하실 때에 Cuando Dios habla, 여러분의 생각을 가지고 사탄이 준 음성을 듣고 하나님이 그러실 거야 이렇게 받아들이면 aceptando, teniendo nuestro propio corazón, luego aceptando la palabra de Dios, 절대 여러분 하나님과 하나가 될 수 없어요. entonces jamás puede ser ustedes uno con Dios. 아멘. Amén. 여러분 노아가 열심히 했다라 성경에서 이야기하지 않았어요. Hermano, en la Biblia Noé echó todo el corazón, hizo bien. No está 노아가 escrito. 금식을 했다라 성경에서 이야기하지 않았어요. Si Noé ayunó, no está escrito así. 노아는 은혜를 입었더라. Noé halló la gracia. 은혜가 뭡니까? Hermano, ¿qué es la gracia? 여러분이 하는 거 아무것도 없고. Ustedes no hacen nada. 하나님 저는 더럽습니다. Dios, soy una persona 제가 sucia. 하는 모든 것은 다 더러운 겁니다. Toda la obra de mí es sucia.
하나님, 제가 이 더러운데 주님 앞에 뭘 드릴 수 있겠습니까? Si Dios, una persona sucia, ¿qué voy a dar a usted, Dios? 그리고 여러분 하나님 앞에 은혜를 구할 때 Luego, 주님이 은혜를 베풀어 주십니다. luego así pidiendo la gracia ante Dios, Dios va a dar la gracia. 여러분 그때에 많은 사람들이 하나님의 마음을 잘 몰랐던 거예요. En aquel tiempo muchas personas no conocían bien el corazón de Dios. 이 얘기만 하고 마칠게요. Sí, esta palabra no más voy a hablar, luego terminamos. 여러분 하나님은 Sí, Dios, 야 너희들 왜 이렇게 악해? ya ustedes, ¿por qué están malos? 너희들 정신 못 차릴래? Sí, despierte bien ustedes. 너희들 이러면 내가 너 물 확 해가지고 너희들 다 죽일 거야. Si así usted actúa de misma manera, enviando el diluvio, voy a destruir todos. 이렇게 말씀하신 것이 아니었어요. No estaba hablando en esa manera, Dios. 하나님은 첫 번째 Ya Dios primero, 이미 하나님 마음에서 이 세상을 멸망하기로 결정을 하셨어요. en su corazón ya ha decidido destruir a esta tierra. 맞습니까? Es cierto, hermanos. 맞습니까? Es cierto. 그 이유는 ¿Por qué? 인간에게 하는 모든 행동과 모든 계획이 항상 악이었기 때문에. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos de hombres y continuamente están mal. 맞아요? Es cierto. 그리고 하나님은 노아에게 방주를 만들라 그러셨어요. Luego Dios había dicho a Noé, haga el arca. 맞습니까? Es cierto, hermanos. 여러분 홍수에서 살려면 Para recibir la salvación de este diluvio, 착하게 살아야 돼요. 방주에 들어가야 돼요. tiene que vivir bien, buena manera, o tiene que entrar al arca. 맞아요. Cierto. 홍수에 살려면 Para recibir la salvación de este diluvio, 마음 바꾸고 cambiando el corazón, 교회 열심히 나가고 congregando muy bien a la iglesia, 재산 다 팔고 luego ya vendiendo sus casas todos, 헌금하고 ya ofrendando a la iglesia. 그래야 돼요. 방주에 들어가야 돼요. Así tiene que hacer o tiene que entrar al arca. 맞아요. Es cierto. 하나님은 Dios 이 세상을 멸하기로 결정하셨어요. Dios ya había decidido destruir a la tierra. 그래서 인간의 어떤 선이나 인간의 어떤 행위가 하나님의 마음을 바꿀 수 없어요. Por eso, aunque tan buena obra tiene hombres, jamás puede cambiar el corazón de Dios. 살려면 Para recibir la salvación, 방주에 가야 돼요. tiene que entrar al arca. 근데 여러분 악한 사람도 있었지만 선한 사람은 왜 죽었어요? En aquel tiempo los malos también, los buenos también había, pero ¿por qué murió los buenos? 맞아요. Es cierto, 방주에 안 들어갔기 때문에. porque no entró al arca. 왜 방주에 안 들어가 뭐 했을까요? Entonces ellos, ¿por qué no entraron al arca? ¿Qué hicieron? 선행하고 있었겠지. Ellos hicieron buena obra, ¿verdad? ¿No? 하나님은 야 너희 선이 없어. Dios había dicho, usted no tiene 너희 buenos, 악뿐이야. ustedes solamente tiene mal. 너희 하는 거 모든 건 악이야. Toda la obra de ustedes es mal. 넌 악해. 그래서 난 너희를 멸할 거야. Ustedes son malos, por eso voy a destruir. 맞아요? Es cierto. 자, 방주를 만드니까 방주로 들어와. Entonces usted tiene que entrar al arca. 하나님은 그렇게 보시는데 Ya Dios hablando a nosotros, 인간은 거기서 선을 행하고 착한 일 하려고 하고 자기 마음을 바꾸고 신앙을 하려고 하는 거예요. pero los hombres sigue continuamente, quiere hacer buena obra, quiere cambiar su corazón, eso quiere hacer. 여러분 그러면 은혜를 입지 못합니다. Y así actúa, hermanos, no va a recibir la 오늘 gracia. 이 교회도 마찬가지예요. Ya hoy día en esa iglesia también. 여러분 오늘 이 세상의 모든 교회들도 마찬가지예요. Hoy en día toda la iglesia también. 하나님은 우리에게 야 너희들 선 없어. Dios habló a nosotros, usted no tiene el bien. 여러분 지금 아직 임하지 않았지만 하나님은 이 땅에 이미 이 땅을 심판하시기로 마음에 작정하셨잖아요. Porque Dios está escrito, ¿verdad? No, ya ha decidido su corazón destruir a toda la tierra. 아닌가요? Es cierto, ¿verdad? No. 여러분 성경에 보면 앞으로 모든 인간은 죽고 모든 인간은 심판을 받는다고 나와 있잖아요. En la Biblia está escrito, todos los hombres van a morir, luego van a recibir el juicio de Dios. 맞죠? Es cierto. 하나님이 이미 이 땅에 야 너에게 의 없다. Ya Dios ya habló, usted no tiene la justicia. 너 의 없기 때문에 내가 이 세상 앞으로 멸할 거다. Que usted no tiene la justicia, por eso voy a destruir a la tierra. 여러분
여기 중요한 거예요. Sí, hermanos, una cosa muy importante. 똑바로 해. 너 안 그러면 내가 너 이 세상 멸할 거야. 이런 게 있고. Ya tú hagas muy bien, no haces bien, voy a destruir todo. 아니야. 난 이미 멸하기로 결정했어. 이게 있어요. O otras cosas, ya decidí yo voy a destruir a usted. 달라요, 같아요. Ya, esos dos casos son mismos o diferentes, hermanos. 다르죠, 그죠? Es diferente, hermanos. 이해가십니까? Esa parte puede entender, 나는 이미 멸할 거야. porque en mi corazón ya decidí, voy a 왜냐하면 나는 destruir, 너희들에게서 선을 찾지 못했어. porque nunca más voy a encontrar el bueno en ustedes. 그래서 멸하기로 했어요. Por eso yo ya decidí 그래서 destruir. 노아로 방주를 만드는 것이 아니라 예수 그리스도로 방주를 만들어 놨어요. No está construyendo como el arca, a través de Jesucristo haciendo el arca. 맞나요? ¿Es cierto, hermanos? 오늘 많은 사람들이 Hoy en día muchas personas, 선한 것을 가지고 si a través de su buena obra, 노력한 것을 가지고 a través de su esfuerzo, 하나님 열심히 섬기는 걸 가지고 luego también sirviendo con todo el corazón, 하나님 앞에 가고 있어요. con estas cosas está 하나님 acercándose 나 de 이렇게 Dios. 열심히 섬겼습니다. Estoy con todo el corazón eché. 하나님 나 이렇게 복음을 위해서 열심히 살았습니다. A Dios estoy sirviendo todo 나 el 이렇게 corazón. 헌금 많이 했습니다. A Dios estoy ofrendando mucho. 하나님 지금 그걸 기다리시는 게 아니에요. Dios no está esperando esa obra de nosotros. 아멘. Amén. 하나님이 기다리시는 것은 Dios está esperando, 선을 행하는 마음이 아니라 si no es corazón que hace buena 예수님 obra. 살려주세요 하고 예수님께로 오는 마음을 기다리고 계십니다. Jesús, sálveme, ayúdeme. Este corazón Dios está esperando. 이해 가십니까? Hermanos, ¿pueden entender? 예, 오늘 첫날인데도 이야기를 좀 딱딱하게 해서 여러분 듣기 어려우셨을 텐데 Hoy, esta noche, primera noche, no, pero mi palabra poco duro, ¿no? 하나님 말씀과 여러분 다른 생각을 가지고 여러분이 보고 있다면 이미 여러분 사단에게 속은 것이라는 거 기억하시기 바랍니다. Pero ustedes están midiendo con la palabra de Dios, luego palabra de Satanás. Ya está engañado por Satanás. 내일 또 이어서 여러분에게 설명드리겠습니다. Si mañana misma hora y continuamos, hermanos. 제가 한번 기도드리겠습니다. Entonces oraremos, hermanos. 살아계신 하나님 아버지 감사를 드립니다. Dios Padre, muchas 오늘 gracias. 우리에게 귀한 시간을 주셔서 감사를 드리고 Estamos muy agradecidos que permitió buena 오늘 hora. 우리에게 이렇게 말씀을 나눌 수 있는 시간을 허락해 주셔서 감사를 드립니다. Estoy muy agradecido por permitir ese buena hora, 주님, buen 우리가 tiempo. 우리 생각 아니라 하나님의 말씀만 믿고 우리 마음에 받아들일 수 있도록 우리를 도와주시기 바랍니다. Y ayúdenos solamente recibiendo la palabra de Dios. 주님 이를 이끌어 주시고 인도해 주시기 바랍니다. Esperamos que Dios guíe también y guíe a 주님, 이 nosotros. 교회를 축복하시고 Dios bendice a la iglesia de Generación de 이곳에 Fuego. 모인 당신의 사랑하는 자녀들에게 은혜를 더해 주시기 바랍니다. Añade su gracia a todos los hermanos que están reunidos en ese lugar. 여기 신모하는 당신의 종에게도 은총을 베풀어 주시기 바랍니다. Y también derrame su gracia, misericordia al pastor Marcelo. 주님 앞에 감사를 드립니다. Ante Dios y damos la gracia. 예수님 이름으로 기도를 드립니다. Oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. Sí, 감사합니다.